Vamos a tener la disertación de la palabra del Señor. Les invito para que estemos en pie y leamos la Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo 6. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. En esta ocasión leemos Proverbios capítulo 6, verso 16 al verso 19. Amén. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia entre los hermanos. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. La palabra del Señor trae edificación, exhortación y consolación. Es la palabra poderosa, es la palabra viva y eficaz. Oremos al Señor. Soberano Jesús, Rey de gloria, te adoramos, te damos gracias, glorificamos tu nombre que es sobre todo nombre. Qué bueno es estar aquí en tu presencia, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra. Tu palabra tiene poder para edificarnos. Tu palabra tiene poder para exhortarnos y corregir lo que está deficiente en nuestra vida. Tu palabra tiene poder para consolarnos y confortar nuestra alma. Háblanos, Señor, el corazón. Enséñanos tu palabra con gracia, con sabiduría, con poder. Ayuda a tu siervo a entregar tu palabra en esta hora. Que tu palabra supla la necesidad espiritual que hay en tu pueblo por la ministración de tu Espíritu Santo. Que tu nombre sea engrandecido, sea glorificado ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Una alabanza para el Señor. Otra alabanza para Él. Amén. Tengan la bondad de sentarse, mis amados hermanos. También saludamos a todos los que a través de la plataforma o la red social, Facebook y YouTube, siguen estas transmisiones en vivo. También serán beneficiados con la poderosa palabra de nuestro Dios. Vamos a tener entonces hoy la conclusión del significado del número 6, porque hemos estado teniendo un estudio basado en los números que aparecen en la Biblia. ¿Alguien recuerda qué significa el número 1? Unicidad. El número 2, ¿qué significa? Seguridad. El número 3, testimonio. El número 4, universalidad, cobertura. El número 5, ministerio o número ministerial. Bueno, nosotros no nos hemos inventado ningún significado de esos números. Eso está en la Biblia. ¿Que por qué el número 1 significa unicidad? Sencillo, porque Dios es uno y único. Porque su nombre es sobre todo nombre. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. El Señor será rey sobre toda la tierra. ¿Sí han leído ese pasaje? De Zacarías 14, verso 9. ¿Que por qué el 2 significa seguridad? Porque la Biblia dice, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y también porque en el caso de
el faraón que tuvo un mismo sueño 2 veces, ¿recuerdan? Que soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y las 7 vacas flacas devoraban las 7 vacas gordas, y luego soñó con 7 espigas llenas de grano, y luego 7 espigas menudas o ñuridas o enjutas, y entonces las espigas ñuridas devoraron las espigas gruesas y llenas de grano. Y cuando José interpretó ese sueño a Faraón, entonces le dijo: el asunto lo has soñado 2 veces, y eso significa que la cosa es segura de parte de Dios. Oiga, el mismo José estaba diciéndole ahí que el número 2 ahí significa seguridad, que eso no iba a fallar, que eso era cierto, que iban a venir 7 años de gran abundancia seguidos de 7 años de gran escasez, y sería tal la escasez que no quedaría ni recuerdo de toda la abundancia que hubo. Y en efecto así ocurrió, pero Dios a su pueblo lo preservó del hambre y aún así lo ayudó para que pudieran sobrevivir. Gloria a Dios. Que porque el número 3 significa testimonio, porque así lo enseñó el Señor. Todo asunto para ser verdadero debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Eso es, para evitar el chisme. Que porque el número 4 significa cobertura o universalidad, porque la tierra tiene 4 puntos cardinales: el oriente, el occidente, el norte, el sur. Y Cristo mandó predicar el evangelio por todo el mundo. Todo el mundo debe ser cubierto con el mensaje de Cristo. Así lo ordenó el Señor, hasta lo último de la tierra. Ha llegado este mensaje poderoso del evangelio, libertando, salvando, produciendo vida eterna en el corazón de los que lo reciben, lo creen, se arrepienten, se convierten al Señor, son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Que porque el número 5 significa ministerio, porque así está en la Biblia. Hay 5 ministerios que constituyó el Señor Jesús. Y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos, o sea, equiparlos, prepararlos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Gloria al Señor, hasta que todos alcancemos la plenitud, la estatura de Cristo Jesús. Creo que a todos nos falta todavía, ¿cierto? Estamos en el proceso, gloria a Dios. Por eso venimos al culto, por eso oímos la palabra de Dios, por eso leemos la palabra de Dios, por eso todavía oramos y le decimos al Señor que lo necesitamos. ¿Cuántos lo necesitan a Él? Todos lo necesitamos. Que porque el número 6 entonces significa imperfección, porque Dios hizo al hombre en el día 6º de la creación, según el relato del Génesis. Luego el ser humano cae en pecado, cae de la gracia de Dios y se manifiestan las imperfecciones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces Dios tuvo que volver a trabajar en el ser humano para crearlo de nuevo, ya no de manera física, sino de manera espiritual, a través de la predicación del evangelio, para que así entonces cada uno de los creyentes podamos tener la imagen de Dios, que es Cristo Jesús. Cristo es la imagen visible del Dios invisible.
Es decir, cada uno de nosotros debemos parecernos a Cristo, ser como Cristo es. ¿Qué es tener la imagen de Cristo en nuestra vida? ¿Qué es ser hechos a imagen y semejanza de Dios? Es ser como Cristo es, tener el carácter de Cristo, vivir como Cristo vivió en este mundo. Por eso Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo es el modelo al que tenemos que ser todos moldeados, conformados. Cristo es el modelo en el cual nosotros hemos sido predestinados para ser hechos como Él es. Gloria a Dios. Y entonces, dentro de ese significado del número 6, estamos estudiando Proverbios 6. Ya hoy es la conclusión. Quise tomar buen tiempo para que entendamos cada una de estas cosas que el Señor aborrece. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Y entonces menciona ahí cuáles son las 6 cosas que aborrece el Señor. Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos que derraman sangre. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos para correr el mal o al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Ya hemos visto cada uno de estos pecados o de estas imperfecciones o de estas faltas que hacen tanto daño. Y ahora vamos a entrar a mirar entonces la número 7. O sea, ya es mucha la imperfección del ser humano que tiene esas faltas. Ya es mucho el pecado. Y para el colmo entonces aparece la 7ª cosa que abomina el alma del Señor. ¿Cuál es la 7ª? El que siembra discordia entre los hermanos. Fíjese bien que esta 7ª aparece como el resultado de las 6 anteriores. O sea, el que se dedica a hacer lo malo cada vez va más mal, de mal en peor. El que se dedica a hacer lo malo, si no se arrepiente, si no se corrige, si no deja que el Señor tome su vida, que el Señor tome control de su ser, que el Señor lo moldee, que el Señor lo perfeccione, el final va a ser desastroso. El final va a ser completamente perdido. Entonces, el que provoca discordia entre hermanos, o sea, va rumbo a lo peor. Esta es una de las cosas más aborrecibles entre las cosas que Dios odia, tanto que la considera como una abominación. ¿Qué es una abominación? Una abominación, ¿qué es? Es algo repugnante, algo horripilante, algo que provoca desprecio, algo que es fastidioso, algo de lo que uno quiere alejarse. Una abominación. El que siembra discordia entre los hermanos. ¿Qué hacer con el que siembra discordia entre los hermanos? ¿Qué hay que hacer con él? Bueno, hay que identificarlo y hay que ponerlo en su lugar.
porque si no va a hacer bastante daño. Óigalo bien. ¿Cómo? ¿Hay que hacer qué? Tradúzcame. Hay que amonestarlo, hay que aconsejarlo, hay que exhortarlo, hay que enseñarle. Si se corrige, lo habremos ganado para el Señor. Y si no, qué pesar de él. Lo que le espera no es nada bueno. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Qué es sembrar discordia entre los hermanos? ¿Qué es eso? Hermano Pedro. El que prende la mecha y se va. Ay. ¿Qué más es sembrar discordia entre los hermanos? El que busca problemas. ¿Qué decía el hermano Reinaldo? Tira la piedra y esconde la mano. Oiga usted, ustedes tienen una sabiduría popular. El que hace que se peleen entre otros. ¿Qué dijeron por allí? El cizañero. Sembrar cizaña. Lo peor. Oiga eso. Es desatar conflictos. Es sembrar pleitos. Es sembrar rencillas. Es provocar peleas. Es causar problemas. Es causar divisiones. ¿Se da cuenta? Porque alguno dirá, el que siembra discordias entre hermanos, ¿y eso qué es? El que pone a pelear a otros y él enseguida va y se esconde. Porque el cizañero, el que siembra discordia entre los hermanos, tiene una característica en especial: es cobarde y no da la cara. Ese es el que se ríe por delante y apuñala por detrás. Ese es el que suele decir, le voy a contar una cosa, pero no le vaya a decir al pastor. Identifíquelo. Cuando alguien se le acerque a usted así, de esa manera, ya usted lo puede identificar. Ya este viene a sembrar. ¿A sembrar qué? Cizaña, a sembrar discordia, a causar división. Identifíquelo. Ya usted verá si le va a seguir la corriente y le va a creer lo que él dice y se va a poner a pelear, o cómo va a manejar usted el asunto. Si va a tener la suficiente madurez usted y pararse firme y decir, un momentico. Si usted me está diciendo, me va a decir que no le diga, que no diga quién me dijo, entonces no me cuente nada. Pero si usted tiene la gallardía, las agallas, la valentía de que vayamos y hablemos con esa persona, cuénteme lo que quiera y vamos y hablamos con esa persona. No, entonces mejor no le digo nada. Sí, mejor no me diga nada. Pero si usted le sigue el juego y cae en la corriente y dice, ay, ¿cómo así? Contame más. Y cómo se ve de santo. Ay, cómo se ve de amable y de humilde. ¿Cómo que hizo eso? ¿Cómo que dijo eso? Hermano, está agravando la situación. Póngale cuidado. Hay una colección ahí de 7 pecados, que es lo que menciona Proverbios 6. Y entonces, cada uno de esos pecados denigran, dañan, hacen estrago tanto a nivel personal como a nivel grupal en la iglesia.
Una iglesia donde la gente no se abstenga de chismear es una iglesia que se enferma. Es una iglesia que se amarga. Es una iglesia donde no hay confianza. Es una iglesia donde comienza a sentirse una pesadez. Y por más que le den al tambor, y por más que le den a la guitarra, y por más que le den al piano, y por más que vuelvan a repetir y animen en los cánticos, no se va a sentir nada, porque hay un mal que tiene que ser extirpado, hay un mal que tiene que ser corregido, y el que puede corregir eso es Cristo Jesús, con el poder de su palabra, con el poder de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Fíjese bien, es cierto que venimos a adorar al Señor, que debemos honrarlo, que debemos adorarlo en espíritu y en verdad, cantarle alabanzas, reconocerlo, darle gracias, pero debemos tener presente que a Dios también le interesa cómo tratamos a los demás. Fíjese bien en eso. Dígale todo lo bonito que usted quiera decirle al Señor, dígaselo, pero trate bien al hermano, trate bien a los de su casa, porque si usted le dice cosas muy lindas al Señor, pero a los demás les dice unas cosas feas y habla mal de ellos, ya va perdiendo con el Señor y también va perdiendo con los hermanos. ¿Sí me está entendiendo esto? Bendito sea el Señor. Entonces, cada uno de estos pecados son graves contra Dios, pero también son graves contra los hermanos. ¿Aló? Vamos a mirar dónde está la raíz de estos pecados. ¿Dónde comienza la raíz? Vamos a ver si usted lo descubre. Proverbios capítulo 6, verso 6 en adelante. Mire cómo dice la escritura. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Dónde está el origen de esos pecados? ¿En dónde? En la pereza, en el ocio. La sabiduría popular dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Pues chismear es uno de esos vicios feos. Sembrar discordia entre los hermanos, a algunos eso se les convierte en un vicio. Pero qué vicio tan feo, ¿cierto? Para que sepan que tirar marihuana, tomar licor, jugar cosas de azar, eso no solamente es vicio. Hablar mal de otros, a algunos se les ha convertido en un vicio y se les puede convertir en un vicio. Que Dios nos ayude y que no caigamos en ese vicio. Oiga lo que dice el verso 12: el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Identifique al hombre perverso. Identifique al que le gusta sembrar la discordia. Identifíquelo cómo es.
Entonces está la persona ahí delante y como él es un cobarde y no da la cara, entonces lo que hace es diga, la palabra de Dios sí es tremenda, ¿cierto? Hermano, uno se queda asombrado de que la palabra de Dios hable así, tan clarito. Ese es el que le gusta sembrar discordia. Y entonces enseguida, para que no se dé cuenta el otro, llega y le dice al que lo está viendo: y chito que yo no estoy aquí. Y que no se dé cuenta que yo fui el que dije. Que no se dé cuenta. Verso 14. Perversidades hay en su corazón y anda pensando el mal de vez en cuando, todo el tiempo. ¿Y qué hace? Siembra las discordias. Siembra las discordias. O sea que si la pereza es el origen, es la raíz de estos defectos, de estas imperfecciones, quiere decir que la persona que siembra discordia entre los hermanos no tiene nada más que hacer. Es un ocioso, es un desocupado, es un perezoso. Entonces, como no tiene tiempo de leer la Biblia, como no tiene tiempo de orar, como no tiene tiempo de oír la palabra de Dios, como no tiene tiempo de ayunar, como no tiene tiempo para llegar temprano al culto, como no tiene tiempo para evangelizar y servir a Dios, ¿a qué se dedica? Está muy ocupado sembrando discordia, poniendo a pelear a la gente. Y entonces, ¿cómo siembra la discordia? ¿Cómo se dedica a sembrar la discordia? Hay muchas maneras. Entonces, él está por ahí visitando las casas y de pronto algún hermano llega y le dice: ve, hombre, estos días pues yo he visto a la hermana Trifosa como que está como subida de peso y corre el riesgo la hermana de que de pronto sufra alguna enfermedad cardiovascular. Así un comentario, pero entonces él se va para donde la hermana Trifena y va y le dice, no, Trifena, porque es que es Trifosa y Trifena, eso está ahí en la Biblia, esos nombres están en la Biblia, yo no me estoy inventando nada. Si usted lee la Biblia, ahí está. Pablo manda a saludar a la hermana Trifena y a la hermana Trifosa. Y entonces se va el sembrador de discordia y le dice a la hermana Trifena: ¿cómo le parece que por ahí hay un hermano que está diciendo que a la hermana Trifosa le va a dar un paro cardíaco, que le va a dar hipertensión, que se va a morir, que está tan gorda que parece una ballena, parece una vaca que come demasiado? Y entonces la hermana Trifena va y le cuenta a la hermana Trifosa: ¿cómo le parece que me dijeron esto y esto y esto de usted? Y hasta le puede aumentar un poco más. ¿Cómo queda la hermana Trifosa ahí? ¿Cómo que eso es lo que están diciendo de mí? Déjeme lo que yo me lo encuentro. Y la estrategia del que siembra discordia es: y adivine quién fue. Y usted dice: ¿sería el hermano Pedro? No, eso es muy serio.
Sería el hermano José Domingo. No, él sí le echa chistes por ahí, pero él no dijo eso, no, tampoco. Y dice, eso lo dijo fulano de tal. ¿Cómo? Y ahí se enciende el problema. Yo me he preguntado, ¿cuál sería el problema que había entre la hermana Evodia y la hermana Síntique? Porque Pablo tuvo que escribirles una carta y tuvo que rogarles y decirles, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Otra versión de la Biblia dice que ya no peleen más, que se pongan de acuerdo. Dice otra versión de la Biblia. O sea, había un pleito entre ellas. ¿No sería que de pronto por ahí un sembrador de discordia, un experto sembrador de cizaña, fue y les sembró cizaña y las puso a pelear? ¿No sería que de pronto eso pudo haber pasado? Es posible, es posible. Entonces, el sembrador de discordia tiene muchas estrategias. Tiene muchas maneras porque Él lo ha planeado, porque Él lo ha ideado. Él está presto a eso, está diligente a eso. El sembrador de discordia anda cazando faltas en los hermanos para ir a divulgarlas. Cuídese del sembrador de discordias. Cuídese. Entonces, está dedicado a eso, a eso. El sembrador de discordia siente envidia por lo que los otros hacen y por lo que los otros disfrutan y por lo que los otros tienen. Recuerden que el envidioso no quiere lo que usted tiene. El envidioso lo que quiere es que usted ¿qué? Lo pierda, que usted no lo tenga más, que ya no lo disfrute. Ese es el envidioso. No quiere lo que usted tiene. Entonces el sembrador de discordia dice, deje de ser lambón, deje de sobar tanto saco. Y a usted le pagan por ir a hacer el aseo a esa iglesia. Entonces, si usted está débil en las cosas de Dios, es que verdad, a mí nunca me han dado nada, no me pagan, ¿no? Y cae ahí y se deja sembrar cizaña. Pero si usted está firme, como Pablo el apóstol, y dice, yo sé bien a quién he creído, usted le va a responder con firmeza y con la palabra el sembrador de discordia, y le va a decir, es que yo para servirle a Dios no necesito que me paguen, porque yo a Dios le sirvo por amor y por gratitud. Y lo que hago al hacer el aseo es lo mínimo. Ojalá pudiera hacer mucho más para la gloria de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El sembrador de discordia está listo. ¿Cómo que usted va a ir a trabajar a esa iglesia? Va a ir a reparar esa iglesia y a usted le pagan por eso. Pero si usted está firme, usted va a decir, no, es que Cristo ya pagó por mí. Y son tantas las bendiciones que Él me ha dado que yo no necesito que me pague. Lo que hago, lo hago por reconocimiento a Él. Gloria al Señor. Y eso pues que ya no tenemos el tema de la cafetería. El sembrador de discordia, no trabaje más en esa cafetería. No cocine más. A engordar más a ese pastor allá. Bueno, ya eso se acabó. Sino que el sembrador de discordia, como ve que se acabó la cafetería, entonces él se inventa otra cosa. Si por ahí no puede, entonces vamos a darle por otro lado. Pero ahí donde necesitamos estar es firmes en el Señor. Firmes con la palabra, firmes en la fe y definidos. Por allá había un hermano que
se le ofreció al pastor de investigador privado para hacerle seguimiento a los hermanos. Entonces se le acercó al pastor y dijo: pastor, estoy a sus órdenes. Yo puedo hacerle inteligencia en la iglesia y hacerle seguimiento a todos los hermanos y traerle un buen informe. Mi trabajo es bueno, mi trabajo es el mejor. El pastor se quedó mirando y le dijo: ¿cómo así? ¿Y usted qué hace pues? No, yo me disfrazo, me pongo mis sombreros, mis gafas oscuras, mi gorra, mi chaqueta, mi poncho, cambio de forma de vestir, de forma de hablar, y yo les hago seguimiento, y al que encuentre por ahí así, y ahí me le estaciono, lo vigilo, le tomo registro fotográfico y se lo traigo para que usted vea que es verdad. Y entonces el pastor lo miró serio y le dijo: ¿sabe qué? Usted me da vergüenza. Porque es que un verdadero hijo de Dios no necesita policías, no necesita que le hagan seguimiento. Un verdadero hijo de Dios va a agradar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, estando solo, estando acompañado, estando en la casa, estando en la calle. Él vive para Dios. Él no necesita que le hagan seguimiento. Por eso el pastor no es un policía. Usted no espere que el pastor vaya detrás de usted allá a arriarlo y bueno, ahora sí lo agarré con las manos en la masa. No, hermano. Porque lo que dijo Cristo es que el pastor va adelante y las ovejas van detrás. Cristo dijo: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Ellas oyen mi voz y me siguen. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Muy diferente a un arriero, muy diferente a un policía. Entonces ahí el investigador perdió el trabajo. No necesitamos investigadores en la iglesia, nada de eso. Entonces, ojo con el sembrador de discordia entre los hermanos. El sembrador de discordia no le gusta colaborar, se opone, no le gusta hacer nada para la obra de Dios. Y lo peor es que no quiere que otros hagan. Y a veces le toca a uno ponerlo en su lugar. Vea, si usted no quiere colaborar, si usted no quiere dar nada, si usted no quiere servir, no hay problema, hágase a un lado y déjenos que aquí hay conmigo otros que sí queremos dar, sí queremos colaborar, sí queremos servir, porque queremos que esto avance, que esto progrese, queremos que la gloria de Dios se manifieste, queremos que Dios sea glorificado en la iglesia. A ver, ¿cuántos lo anhelan? ¿Cuántos desean que la obra del Señor siga adelante? Gloria a Dios. ¿Y sabe qué hay que decirle al que siembra discordia entre los hermanos? Hay que decirle: vea, hombre, no se haga coger bronca de Dios. Porque es que el asunto es tan serio. ¿O a quién aborrece el Señor? ¿Cuál es la séptima cosa que el Señor abomina? El que siembra discordias. Dios aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Que no se haga coger bronca de Dios. Así de sencillo. No se haga aborrecible ante los ojos de Dios. No permita que Dios lo aborrezca. Antes disfrute del amor y de la comunión y de la paz que Dios da. Qué maravilloso uno poder mirar con limpieza, con tranquilidad, con paz al hermano, a la hermana, donde quiera que se lo encuentre. Que me lo encontré en la calle, Dios le bendiga a mi hermano.
Me lo encontré en la iglesia. Dios le bendiga, qué alegría verlo por aquí. Me lo encontré en un funeral. Dios le bendiga, hermano. Pero qué triste cuando uno sabe que hay un sembrador de discordia y toca es sacarle el cuerpo, hacerle el quite. Fíjese bien, Romanos capítulo 16. La discordia, la división produce mucho daño. Y a veces la discordia también puede darse contra la doctrina de Cristo. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, no solamente hablamos de unicidad, hablamos de todo el conjunto de enseñanzas. Un hermano que le diga a usted, vea, es que ¿cómo así? Y usted va a dar eso para la iglesia, usted va a dar ese voto para la iglesia, pero eso es como mucha plata la que usted va a dar para la iglesia. Y usted también va a diezmar y también va a dar ofrenda. Uy, no, hermano, no lleve todo eso para allá. No se deje robar usted la bendición. Porque los que ofrendamos, los que diezmamos, los que damos nuestros votos, nuestras primicias, tenemos una promesa grande de parte de Dios que dice: y os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador y vuestra vida en el campo no será estéril. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y tus graneros serán llenos y provistos de toda suerte de grano. Entonces, si usted está seguro en esas promesas de Dios y ha experimentado las bendiciones de Dios, usted se le para firme al que siembra la discordia y le dice: si usted no quiere diezmar, no diezme usted. Pero a mí no me va a dañar mi fe. Yo sé para quién estoy haciendo las cosas. Y sé que Él es fiel y verdadero. Amén. Romanos capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿En quiénes? En los que causan divisiones. ¿Y qué más? Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué hay que hacer? Y que os apartéis de ellos. Si después de aconsejarlo, si después de amonestarlo, él sigue con esa lengua así larga y él sigue dando cuchillo y sigue hablando cosas que no debe hablar, entonces toca es irlo dejando aparte. Eso es lo que dice la palabra. Otro pasaje de la Biblia dice que sin leña se apaga el fuego. Echa al chismoso y cesará la contienda. O sea, sáquelo. ¿Y cómo lo va a ir sacando? No le cuente sus cosas, sus secretos, sus cosas, no se las confíe. Ay, usted que no me volvió a decir nada, usted que no me volvió a contar nada de lo suyo. ¿Por qué será? ¿Ah? Porque algunos dicen: no, a mí me puede contar lo que usted quiera, yo soy una tumba con internet y con todas las redes sociales. Y qué peligro, ¿cierto? Entonces dice: que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven ¿a quién? A nuestro Señor Jesús el Cristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El que siembra discordias quiere sacar provecho para él, provecho, beneficio. Y dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos.
Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con vosotros. Entonces, sembrar discordia, causar división en contra de la doctrina de Cristo es grave. Y vuelvo a decirle, cuando habla de la doctrina de Cristo no se refiere solo a unicidad, se refiere a todo el conjunto de enseñanzas de Cristo. Sea la oración, sea el ayuno, sea la fe, sea el arrepentimiento, sea el perdón, sea la fraternidad, sea la contribución económica con la obra de Dios. Todo eso hace parte de la doctrina de Cristo. Porque la doctrina de Cristo no es una sola, son muchas enseñanzas que componen la doctrina de Cristo. El que siembra discordia entre los hermanos, si no se arrepiente, va a terminar aplastado. ¿Lo dice ahí o no lo dice? Terminará aplastado. Un estallido fulminante caerá sobre aquellos que entonces, confundiendo el prejuicio con los principios, se dedican a causar divisiones con intereses egoístas. Ahora, Proverbios 16, vamos a leer este pasaje. Proverbios 16, verso 27. Mire este pasaje. El hombre perverso cava en busca del mal. O sea, él está buscando lo malo. Y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Cómo es una llama de fuego? ¿Qué hace una llama de fuego? Quema, incendia, produce estragos, daña, acaba. Verso 28, lea conmigo. El hombre perverso levanta ¿qué? Contienda. Y el chismoso aparta ¿a quiénes? A los mejores amigos. Ve, vos ¿por qué no me volviste a saludar? ¿Vos por qué no me volviste a invitar a almorzar a tu casa? ¿Por qué sería? Porque a lo mejor usted confiaba antes en él, le compartía, lo invitaba, pero después lo metió por ahí. ¿En qué problema? Y dijo usted, hasta aquí. Y tocó irlo más bien como sacando. Entonces, con esto hay que tener cuidado. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Entonces, ese es el tratamiento que la palabra le da al que siembra discordias. Las cosas se reproducen según su especie. Lo han leído en el libro de Génesis. Así lo estableció el Señor. Ordenó el Señor que la tierra produjera hierba, que crecieran árboles según su especie, que produjeran fruto. Entonces hay que preguntarnos qué estamos sembrando. Por donde pasamos, ¿qué es lo que sembramos nosotros? Yo lo voy a decir y sé que ahí va a quedar grabado, pero lo voy a decir públicamente. Yo no concibo que un pastor hable mal de una iglesia. No concibo eso. Y no concibo tampoco que una iglesia hable mal de un pastor. No, eso no está bien. Eso no está bien. Más bien, si algo hay que corregir, aquí está con qué corregirlo. Y lo está haciendo el Señor a través de la palabra. Porque ¿cómo contradecir todas estas cosas? Ahí están escritas en la palabra. Pero no hay que irse a hablar mal.
Fíjese, Gálatas capítulo 6, vamos a leer este pasaje de la Escritura. Gálatas 6, que hablar mal de la iglesia es hablar mal del cuerpo de Cristo. Y si habla mal del cuerpo de Cristo, pues se va a meter con Cristo. Y Cristo por su iglesia hace lo que sea. Por la iglesia Cristo fue al Calvario y entregó su vida, entregó su cuerpo, entregó su sangre. Volvió venciendo el reino de la muerte. Y Él a su iglesia la defiende y la cuida. El que se meta a dañar la iglesia va a tener un problema con Cristo, y un problema muy grave, muy grave. Gálatas 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, háganle un escándalo y cuéntenselo a todo el mundo. ¿Sí es lo que dice ahí? No. Dice, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si el asunto es de sembrar discordia, no sea que usted también resulte en lo mismo. ¿Sí me está entendiendo? Porque a la hora de hablar, a todos nos pica la lengua. Pero ahí es donde necesitamos poner freno. Y créame, uno como pastor sabe muchas cosas de la congregación, de la gente. Pero qué mal tan grande se haría si uno comenzara por donde va, iría contando todo lo que sabe de los hermanos. Se perdería la confianza. Le haría daño a la gente. El púlpito no es para eso, el púlpito es para enseñar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la medicina que cura nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Es la palabra que nos corrige, es la espada del Espíritu que corta lo que nos sobra y añade lo que nos falta. Gloria a Dios. Usted en los próximos días que vendrán le tocará predicar la palabra. Cuando usted predique, enseñe la palabra. No hable nada de lo personal en cuestión de sus problemas o de sus amarguras o de su dificultad. No, eso no. Hable la palabra del Señor. Porque la iglesia no viene a escuchar sus problemas, la iglesia viene a oír la palabra de Dios, que es la que alimenta el alma, es la que nutre, es la que nos da el crecimiento que Dios quiere darnos. Gloria a Dios. Verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. No ha ocurrido tal cosa como que alguien siembre un árbol de naranjas y ese árbol le dé aguacates. Eso no existe. No existe. Porque cada cosa se va a reproducir según su especie, según su género. Así lo hizo Dios. Si sembró aguacates, aguacate cosecha. Si sembró mangos, mango cosecha. Si está sembrando discordias, ¿qué va a recoger? Discordias. Y lo van a llamar a cuenta y venga, que usted dijo esto, que usted está diciendo esta cuestión. Y entonces ahí se le va a poner el asunto difícil. Va a quedar avergonzado.
Si es mentiras, peor. Y si es verdad, pues deje que los que tienen el asunto lo arreglen. Si usted no tiene nada que ver con eso, no se meta en ese asunto, no siembre discordias. ¿Sí me está entendiendo eso? Entonces, verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El que siembra discordia, ¿para quién lo siembra? ¿Para el Espíritu Santo de Cristo o para la carne? Para la carne. ¿Y a dónde lo lleva la carne? A la corrupción, a la perdición. Entonces, en lugar de sembrar discordia, pelea, ¿qué debemos sembrar? Hombre, sembremos paz, sembremos confianza, seamos personas confiables, sembremos lealtad. Hermano, aquí debemos ser leales a Dios y leales los unos a los otros. ¿Aló? Bueno, leales en lo bueno, leales en la obediencia, leales en la santidad. Porque si hay alguien que está en pecado, pues entonces hay que hablar. Pero no salir a divulgar por todas partes, sino hablar con el implicado y venga que está este asunto. Cuando hay un clima de confianza, cuando hay un clima de paz, cuando hay un clima de amor, de compañerismo, hermanos, se puede trabajar en equipo, se puede hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Y una iglesia que está en paz, una iglesia que trabaja unida, que trabaja en equipo, es una iglesia bendecida por Dios y se vuelve imparable, porque ahí se manifiesta la presencia de Dios, ahí se manifiestan las obras de Dios. Es una iglesia que experimenta crecimiento. A eso es lo que tenemos que llegar cada uno de nosotros. Filipenses 2, leamos este pasaje. Filipenses 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Ese es el lema para el año 2025 de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a nivel nacional, distrital y local. Unánimes. A ver, digan todos conmigo. Unánimes. Mire a su hermano y dígale, unánimes. Unánimes quiere decir juntos, en armonía, en compañerismo, en comunión, en confianza. Unánimes quiere decir sincronizados. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, de estas 6 cosas que el Señor aborrece, de estas 7 que el Señor abomina, sacudámonos eso. Limpiémonos de esas cosas para que la gloria de Dios repose sobre nosotros, para que la presencia de Dios se manifieste en nosotros, y así entonces seremos los amados de Dios y no los aborrecidos de Dios. Yo creo que aquí nadie está interesado en ser el aborrecido de Dios. Sería muy triste que dijeran, vea, ahí va el aborrecido de Dios, ahí va el que Dios aborrece. No, qué bueno que se diga, ahí va el amado de Dios,
Ahí va el hombre, la mujer en quien Dios tiene complacencia, en quien su espíritu se deleita. Tengan la bondad de estar en sus pies. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos moldee, que Dios nos purifique, nos santifique, nos limpie con su palabra, con su sangre. Y que seamos confiables. Que la iglesia en Versalles sea una iglesia confiable. Una iglesia de paz. Una iglesia de compañerismo. Una iglesia de unidad. Aleluya. Oremos al Señor. Glorioso Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Por todo lo que tú nos hablas al corazón, al alma. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Que por donde vayamos nosotros seamos sembradores no de discordias, sino de amor, de paz, de fe, de verdad, de compañerismo, de misericordia, de justicia. Que seamos sembradores del mensaje poderoso del Evangelio. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y perdónanos cuando hemos hablado mal de otros, en ausencia de ellos y en presencia de otros. Santifícanos, Señor, límpianos, purifícanos. Queremos ser esa iglesia que tú quieres que seamos. Esa iglesia que tiene tu mismo sentir, tu mismo espíritu, tu misma imagen. Esa iglesia que puede trabajar unánime, permanecer unida, permanecer junta en unidad. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Pero que ahí se manifieste tu presencia, tu gloria. Que ahí se manifiesten tus milagros y tus obras poderosas. Que ahí se manifieste el crecimiento que solo tú puedes dar. En el nombre glorioso de Jesús el Señor.